Muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Gracias, María Corina, mi admiración de siempre y a los demás invitados. Yo quiero comenzar por recordar una frase que a mí me dejó marcada hace mucho tiempo de María Corina Machado y es que no habrá paz en Colombia hasta que no haya paz en Venezuela. Somos países que han vivido una historia, ha compartido experiencias. Recordemos cuando la próspera Venezuela acogió millones de colombianos que buscaban una mejor calidad de vida y cómo jamás ningún colombiano, menos uno de la frontera, hubiera pensado que su vecino rico iba a llegar un día pidiendo un plato de comida. ¿Cómo cruzar de este lado? Pero veamos qué está sucediendo hoy, porque lo que pasa en Colombia es muy grave y es una alerta para todo el continente. En el 2019 se suceden una serie de hechos, de protestas y de vandalismo violento, incluso de acciones de terror, sobre todo contra la fuerza pública, contra la Casa de Nariño, y empieza a extenderse esta violencia muy similar a lo que habíamos visto unos meses atrás en Chile, que fue aparentemente espontáneo, pero curiosamente simultáneo, y esa simultaneidad genera muchas suspicacias porque además utilizan el plano material para generar acciones, quemas, voladuras de lugares, como lo hicieron con el metro, y esas acciones después son reproducidas por las redes sociales. Y ahí está la nueva fórmula de lo que se denomina las guerras de cuarta generación, guerras asimétricas. Hay distintas formas de llamarla. Hay quienes dicen que es revolución molecular disipada. En fin, las redes sociales, que se suponía que eran espacios de libertad, donde ya no estábamos atrapados por los grandes medios de comunicación, terminaron siendo una herramienta poderosísima de destrucción, porque logran, a través de reflejar lo que está sucediendo materialmente, lo multiplican 10,000 veces para lograr cambiar la percepción de las personas, para lograr modificar la sensación, hacerlas sentir terror, odio, rabia, todas las emociones que hoy se contraponen a la razón. Muy peligroso lo que está sucediendo hoy con las redes y muy peligroso con los jóvenes, que son los que permanentemente están sumergidos en este universo que finalmente es el que termina llevándole una cantidad de impresiones que, siendo falsas, se convierten en reales. Y yo quiero que aquí hagamos una reflexión a lo de hoy. Lo de Chile fue magnificado por las redes. Lo de Colombia en el 2019, que fue el primer ensayo que quedó en el inicio porque llegó el coronavirus. Después viene el encierro. Después viene una segunda manifestación cuando se da el homicidio de un señor Ordóñez por parte de unos policías y se usa como excusa de un detonante de rabia para generar unas acciones que son típicas del terrorismo urbano organizado. 70 centros de asistencia inmediata de la policía vandalizados, 50 quemados, más de 200 buses incinerados y así sucesivamente. Hechos que después lo demostró la incautación del computador de un bandido del ELN alias Uriel dado de baja, que estaban perfectamente organizados, que además venía el apoyo de Irán, de Venezuela, y que además se estaba entregando una financiación al candidato de Correa, apellido Araúz. Esto no es desconectado. La globalización, la conectividad nos ha hecho muy vulnerables. Si los gobiernos no tienen herramientas que los protejan en las redes, pasa lo que le pasó a Chile y lo que le ha pasado a Colombia. 7,000 cuentas identificadas que vienen de Bangladesh y de Rusia, modificando la realidad.
La policía tiene más de 200 noticias falsas, pero no se quedan en noticias falsas. Son noticias falsas que hacen que la gente destruya, mate, que induzcan a cometer delitos por el monopolio de las emociones. Esto es terriblemente grave. En Colombia hoy no lo habíamos vivido jamás. Siendo un país con una historia de violencia desde sus épocas tempranas, cuando fue república, guerras civiles en el siglo XIX, guerras del Partido Liberal Conservador, el comunismo que aterrizó por estas tierras generando desplazamiento, muerte, secuestros, más de 3.000 secuestros al año por parte de los grupos como las FARC, el ELN, el EPL, y después viene un acuerdo de paz del presidente Juan Manuel Santos, que no se nos podrá olvidar que se robó las elecciones del 2014 contra el candidato Oscar Iván Zuluaga con el dinero de Odebrecht, escándalo de toda América Latina por cuenta de Lula, de Chávez, y que después negó el resultado del plebiscito donde la mayoría de los colombianos le dijo no al contenido de ese acuerdo. Nos hicieron conejo. ¿Qué pasó? No llegó la paz. Hay una parte de la guerrilla desmovilizada. No sabemos si tiene relación con el ala que sigue en la disidencia, que es el ala financiera, que hoy está dividida entre Gentil Duarte, Frente 30, y Iván Márquez, la nueva Marquetalia. ¿Resguardados dónde? En Venezuela, donde Hugo Chávez los viene resguardando, los resguardó desde hace muchos años, muchísimos años, los resguardó, y donde Maduro continúa. ¿Qué sucedió con el acuerdo de paz? Se atomizaron los grupos, todos son narcotraficantes, se unieron algunos de distintas aparentes líneas ideológicas que ya terminaron siendo una excusa. Vemos un ELN que estaba destruido en la época de Uribe, repotenciado, unas FARC en disidencias trabajando en Venezuela con el ELN, pero también en disputas, unas veces contra el ELN, otras veces con las mismas FARC divididas, tomando partido el ejército venezolano, la Guardia Nacional Bolivariana, todo por cuenta del narcotráfico. Hoy Colombia lleva un mes en un paro que tratan políticos, incluso medios de comunicación, de aparentar que es por insatisfacción popular. Jamás puede una protesta que nace naturalmente tener la tercera ciudad, que es Cali, que queda dentro del departamento del Valle del Cauca, que es uno de los más prósperos de Colombia, que tiene puertos sobre el Pacífico. Jamás una protesta espontánea tiene la capacidad de bloquear la tercera ciudad más grande de Colombia y una de las economías más prósperas de ese país, no solo de productos agrícolas, sino también agroindustriales, una zona con conectividad vial, con conectividad de redes, una zona plana. Es absolutamente imposible. Llega el dinero a rodos del narcotráfico desde el departamento del Cauca. Estamos bloqueados en el Valle, Cauca y Nariño. Las pérdidas de las empresas que han logrado sobrevivir el coronavirus, muchas de las cuales son las que producen los alimentos y especialmente el huevo, que es la proteína de los sectores populares, están al borde de la ruina. 400.000 pollos sacrificados, el desabastecimiento absoluto, las filas para poner gasolina. Ni siquiera en las peores épocas de la violencia guerrillera Colombia había sufrido lo que está sufriendo hoy de desabastecimiento. Ni siquiera en pandemia, señores. Colombia dejó de producir en el campo. Nunca faltó comida ni en las zonas rurales urbanas en pandemia. Tenemos hoy la economía destruida por el coronavirus, pero teníamos un estimado de crecimiento del 5.5. Todo esto se echó para atrás por un supuesto paro patrocinado aparentemente como figuras políticas, unos sindicalistas que nadie eligió para ser representantes de nada, que presionan al gobierno del presidente Duque a que negocie no sabemos qué, suplantando al Congreso de la República de una manera absolutamente absurda. Hemos notado que esta estrategia se usa para desconocer el régimen democrático de mayorías y generar un golpe de Estado. Y creo que detrás, el más beneficiado obviamente
es Petro, que tiene la intención hoy de nuevamente ser candidato presidencial. Están asfixiando una economía con un desempleo del 17%, una economía que hoy tiene 3 millones de personas en la pobreza absoluta que antes no estaban por cuenta del coronavirus, pero además empobreciéndonos más por cuenta de este ataque, de este que no es un paro, sino una toma. Esta es una toma financiada por el narcotráfico, pero dirigida desde afuera. No hay capacidad aquí para el narcotráfico, sí pagar, pero el direccionamiento ha sido brutal. La expectativa de qué va a pasar cada día mañana, de qué van a quemar mañana. Hace 2 días destruyeron el Palacio de Justicia de una ciudad grande como Tuluá. El día anterior quemaron el carro de bomberos. Todos los actos de un nivel de criminalidad, señores, como si estuviéramos en la guerra de Kosovo. No dejan pasar las ambulancias. Muere la gente, mueren los bebés en las ambulancias. Una señora que estaba en parto no la dejaron pasar. El nivel de odio que se cuece. Y entonces dicen que es la explosión social porque la juventud se siente muy poco representada. No, señores. Aquí hay rabia, sí, que está siendo usada para legitimar una toma dirigida desde afuera y financiada por los narcos. Se expulsaron diplomáticos de Rusia hace 2 meses por espionaje. Se expulsó otro diplomático cubano en la embajada. Señores, América Latina toda está bajo amenaza. Todos quieren que la tragedia de Venezuela sea la tragedia de nuestros pueblos. Y en nuestras manos está permitirlo o no. En 3 días, ya para terminar, en 3 días lograron cooptar y distorsionar la opinión internacional para que todos los organismos de derechos humanos se vinieran en contra de la fuerza pública. Tenemos 1.050 policías heridos, 4 asesinados, uno con tiro de fusil, otro quemado porque los están quemando vivos, otro apuñaladas como si fuera un animal. No habíamos visto los niveles de agresión y de violencia organizadas que vemos hoy. Cada día que pasa es, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo responde la fuerza pública? ¿Qué pasa que no se puede sacar al ejército? Estamos maniatados con las argumentaciones de los derechos humanos y de los derechos humanos de los protestantes, de vándalos y de actitudes terroristas, mientras el resto de la sociedad siente que no hay quien la proteja y la policía siente que tampoco hay quien la proteja, porque se puede ir preso o se puede ir muerto. ¿Cuál es el uso proporcional de la fuerza cuando un policía tiene que sufrir que le tiren una bomba molotov que lo puede desmembrar o quemar vivo como ha pasado? Entonces, yo quiero que hagamos esta reflexión. Hoy Colombia está bajo amenaza y bajo fuego. Y la sociedad civil que quiere trabajar, que quiere su país que salga adelante, que es patriota, tiene que rodear a la fuerza pública y enfrentarlo todo, incluso a una comunidad internacional que está juzgando y mirando solo por una parte, desconociendo el resto de las argumentaciones. Vamos a ir dentro de poco a Washington a mostrar esta realidad, pero queremos que ustedes tomen en cuenta que esto que está pasando es gravísimo, está conectado y es una amenaza a la libertad de América Latina. Gracias.